Continuamos con el tema 15, dedicado a los contratos administrativos en la esfera local. Esto es para las oposiciones de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid y básicamente sirve para todas las oposiciones donde entra el tema de los contratos administrativos. Se trata de un tema general. En esta página, los que no la conocéis, ya sabéis que tenéis el temario, todo lo que hemos publicado, que apenas nos queda un par de temas por publicar. Aquí tenéis los temas repartidos, cada uno en secciones. Vamos a ver la delimitación de los tipos contractuales y los tipos de contratos administrativos. Y también vamos a ofreceros una definición básica de cada tipo de contrato. En el siguiente vídeo entraremos en cada contrato en particular. Recordar muy bien la ley que estamos tratando ahora, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sobre contratos del sector público. Acordaros que el temario, cualquiera que utilicéis, es simplemente una guía, incluso un temario antiguo os puede servir. Como veis, la ley es de 2007, aunque tiene modificaciones de años posteriores. Pero lo importante que tenéis que estudiar siempre es la ley. Utilizar el temario para aprender, para guiaros, para aprender los conceptos básicos. Básicamente para luego entender la ley. Vemos que los contratos del sector público pueden tener un carácter administrativo o un carácter privado. Es importante saber esto. Los contratos del sector público pueden ser administrativos o privados. Vamos a ver ahora qué contratos tienen carácter de contratos administrativos. Y estos son los contratos administrativos típicos, los contratos administrativos especiales y los contratos mixtos. Vemos en el artículo 19 de la ley que tienen carácter administrativo los siguientes contratos siempre que se celebren por una administración pública. Esto quiere decir que en un contrato en el que siempre hay varias partes, una de ellas tiene que ser la administración pública. Contratos administrativos típicos. Los tradicionalmente denominados contratos administrativos típicos, contrato de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro y servicios, que vamos a ver cada uno detallado en el siguiente vídeo, y en este vamos a ver el concepto básico de cada uno, a los que se une el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. O sea, los contratos administrativos típicos son los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro y servicios. Y el nuevo, contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Sin embargo, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del anexo 2 y los que tengan por objeto la creación de interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo no tienen carácter administrativo. Tened siempre delante la ley. Recordad que la ley la encontráis siempre gratis. Simplemente la copiáis, Ley 30/2007 de octubre, y la ponéis en el buscador de Google. Aquí lo tenéis. Os recomiendo buscar siempre entre comillas, porque entre comillas hace una búsqueda exacta. Y fuera de las comillas os recomiendo escribir PDF. De esta forma os van a salir, cuando le deis a buscar, en primer lugar, la ley que está en PDF. La ley es pública, es gratuita y hay un montón de páginas que os ofrecen la ley en formato PDF, que es lo más recomendable. Y de todas formas, cuando busquéis una ley, la fuente más fiable siempre es el boletín oficial, como por ejemplo el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Eso garantiza que la ley es tal cual, sin fallos.
Vamos a ver ahora el segundo tipo de contratos, que son los contratos administrativos especiales. Los contratos administrativos especiales son aquellos que tienen un objeto distinto a los que acabamos de mencionar, los contratos administrativos típicos. Pero estos contratos administrativos tienen una naturaleza igualmente administrativa, pero especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de la administración, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados según el párrafo segundo del artículo 20.1 o por declararlo así una ley. Contratos mixtos. Aunque los contratos mixtos no constituyen una categoría dentro de los contratos administrativos, tenemos que incluir entre los contratos administrativos mixtos, es decir, aquellos que contienen prestaciones correspondientes a otro u otros contratos de distinta clase. En estos supuestos se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Los contratos administrativos se rigen en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta ley y las leyes que la modifican y desarrollan. Y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales les será de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Esto quiere decir que primero prevalecen las normas de esos contratos sobre las normas que establecen las normas básicas que establece la Ley 30/2007. Acordaros que la Ley 30/2007 es la ley básica. Esto permite que se desarrolle por otros medios. En el orden jurisdiccional contencioso administrativo, será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. O sea, en materia de contratos administrativos, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. Sabéis que hay varias jurisdicciones, como la civil, la penal y en este caso la contencioso administrativa. Vamos a ver ahora los principales tipos de contratos. Que vimos, entre las tres categorías de antes, vimos que son los contratos administrativos típicos, como son el contrato de obras, el contrato de concesión de obras públicas, el contrato de gestión de servicios públicos, el contrato de suministro, contratos de servicios y contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Vamos a empezar primero por dar la definición básica de cada uno. Vemos que en los test que se os proponen suelen preguntar a qué tipo de contrato pertenece uno determinado. O sea, con la definición ya ganamos bastante terreno. Por eso, en este capítulo y en este vídeo simplemente vamos a dar la definición de cada uno y en el próximo vamos a entrar más detalladamente en cada uno. El contrato de obras. Vemos que está en el artículo 6. Las leyes siempre son iguales, siempre de principio a final van de lo más sencillo a lo más complicado o de lo más general a lo más concreto. Los contratos de obras son aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el anexo 1 de la ley, o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso,
la redacción del correspondiente proyecto. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. Tienen la consideración de contratos menores, o sea, contratos de obras menores, los que tienen un importe inferior a 50.000 euros. Yo me quedaría con estos datos. Es el artículo 6 donde vemos el contrato de obras y son contratos de obras los que son inferiores a 50.000 euros. Como ya dijimos, en el próximo vídeo entramos un poco más profundamente en este contrato de obras. Contrato de concesión de obras públicas. Viene regulado en el artículo 7 de la ley. Artículo 7. Según el artículo 7 de la ley, la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 al definir los contratos de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Lo dejamos aquí, una definición sencilla para entrar poco a poco en cada contrato. Vamos ahora con el siguiente contrato, que seguramente sea el artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos. Como hemos dicho, artículo 8 de la ley. Concepto. El contrato de gestión de servicios públicos es aquel en el que una administración pública o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la administración o mutua encomendante. Vamos ahora a una definición básica y muy breve del contrato de suministro. El contrato de suministro, ya podéis adivinar que viene en el artículo 9. O sea, cuando veáis la ley de los contratos administrativos y os parezca muy larga, muy compleja, ya veis que con tomar los primeros artículos ya ganáis bastante terreno para responder a bastantes preguntas. El contrato de suministro. Según el artículo 9 de la Ley de Contratación del Sector Público, son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Repetimos, son los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Los bienes muebles son las cosas que se pueden mover. Viene de una palabra del latín. Los inmuebles son los que no se pueden mover, como las viviendas. Vamos a ver una definición básica del contrato de servicios. Básicamente, seguramente sea un contrato personal en el que una persona, ya sea jurídica o natural, se obliga a realizar un servicio. Viene en el artículo 10. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad, o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de la ley, los contratos de servicio se dividen en las categorías que se enumeran en el anexo segundo de esta ley. No pueden ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
Esto con excepciones que ya veremos cuando analicemos estos contratos en profundidad. Y vamos ahora con el que se define como un nuevo contrato. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que se regula en el artículo 11. Muchas veces en los test veis que os hacen preguntas en qué artículo se regula. A veces es muy difícil recordar en qué artículo se regula tal cosa, pero cuando vemos que los artículos son tan seguidos, como en este caso que son el 6, 7, 8, 9, 10 y 11, realmente sí que es fácil memorizarlo y recordar cuando os pregunten en qué artículo de la Ley de Contratos Administrativos se regula el contrato de obra, artículo 6. ¿Cuáles se consideran artículos de obra menores? Los que son inferiores a menos 50.000. Los que son inferiores a 50.000 euros. Vamos a ver el concepto de contrato de colaboración entre el sector público y el privado. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una administración pública o entidad pública empresarial u organismo similar de las comunidades autónomas encarga a una entidad de derecho privado por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones. Tremendo rollo de párrafo, ¿verdad? Es lógico. Un secreto para entender la ley es que siempre empieza por una frase principal y en medio mete algo que podíamos borrar. No, vamos a decirlo a ver si podemos de una forma más fácil. Los contratos entre el sector público y el sector privado, lógicamente, son entre el sector público, la administración, y el sector privado, una empresa privada. Y en estos contratos la administración pública o entidad pública empresarial, organismo, todo ese rollo de siempre, básicamente que la administración pública o asimilados encarga a una entidad de derecho privado, y nos saltamos todo el párrafo que viene aquí, la realización de una actuación global e integrada. Y que comprenda alguna de estas prestaciones. A. La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación. Así, muy rápido. La administración, por ejemplo, utiliza ordenadores, ¿verdad? Tenéis que aprender Word y Excel. Pues esos ordenadores probablemente contraten a una empresa privada con la que colaboren para el mantenimiento de esos ordenadores. B. La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. No va a haber funcionarios para todo. Determinadas instalaciones, pues se contrata a una empresa privada que es la que se dedica a mantener esas instalaciones complejas. C. La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. Y D. Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. Importante el siguiente párrafo. Solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, de la forma que prevé el artículo 118, que regula la evaluación previa, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. O sea, es un contrato que se celebra en casos especiales en que no queda más remedio. Y, como ya hemos dicho, en el próximo vídeo o próximos dos vídeos vamos a entrar detalladamente en cada uno de estos contratos.